Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, transmitimos por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol. Nuestra señal también va por la radio Pío 12 de Oruro y la radio América del IPTK de Sucre. Bueno, vamos a hablar de elecciones. ¿De qué más podríamos hablar? Que ya quedan menos de 2 meses para la segunda vuelta. Bueno, hemos ido a una primera vuelta donde hemos mostrado vocación democrática como ciudadanos. Los candidatos también han dado señales de haber regresado los valores democráticos al país. Sin embargo, hay algo que ha ensombrecido la campaña electoral que tiene que ver con la guerra sucia y la desinformación. Por eso hoy queremos hablar sobre ese tema. Tenemos datos de las dos principales verificadoras que existen en Bolivia. Bueno, son las únicas en realidad, las dos verificadoras, Bolivia Verifica y Chequea Bolivia, pero además tenemos un panel de invitados para debatir este tema, a quienes quiero dar la bienvenida de inmediato. Presento en primera instancia a Patricia Cusicanqui. Ella es editora en jefe de Bolivia Verifica. Bienvenida, Patricia, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Mary. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto poder compartir este espacio junto a Gustavo y Karina. Perfecto, nos acompaña evidentemente también Gustavo Pedraza. Él es investigador social y analista político. Bienvenido, Gustavo. Un gusto, gracias por la invitación, Mary. Compartir con Patricia también es un honor. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y nuestra otra invitada es Karina Olarte. Ella es comunicadora social, docente e investigadora. La saludamos hasta Tarija. Bueno, hay gente aquí de La Paz, de Tarija y de Santa Cruz. Bienvenida, Karina. Gracias, Mary. Un gusto, Patricia, Gustavo, y aquí con la voz desde el sur. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Quiero mostrarles unas láminas que hemos preparado con un resumen. Yo sé que es imposible mostrar todo el trabajo que han hecho las verificadoras Bolivia Verifica y Chequea Bolivia. Sin embargo, queremos mostrarles un pedacito para mostrar el impacto que ha tenido la guerra sucia y la campaña de desinformación en las redes sociales. Empezamos con esta lámina que nos resume el trabajo que ha hecho Bolivia Verifica. Bolivia Verifica identificó 388 incidentes sospechosos de desinformación en los últimos 3 meses previos a las elecciones. Además, hizo 187 verificaciones y 14 informes de tendencias de desinformación. Y también ha presentado 4 investigaciones de impacto de las que vamos a hablar en este programa. El tipo de desinformación más recurrente fueron las encuestas falsas, con TikTok como principal canal de difusión de esta desinformación, además del Facebook y el WhatsApp. Seguimos, por favor. Bueno, ¿qué ha hecho Chequea Bolivia? En julio ha monitoreado un total de 286 casos de rumores y de desinformación vinculados con el proceso electoral. Y ha detectado 95 casos de desinformación y 191 rumores. Sigamos, por favor. Vamos a la siguiente lámina. Les vamos a presentar aquí solamente un pantallazo de lo que fue una de las investigaciones más importantes de Bolivia Verifica. Se tituló Una operación de desinformación masiva inyecta cerca de 200.000 bolivianos en Facebook para atacar a Quiroga y a Doria Medina. Esas son las páginas que han estado difundiendo esta desinformación, Click News y también Bolivia News. Y hay que decir que estas páginas estaban ligadas al candidato presidencial Manfred Reyes Villa. Sigamos, por favor. Tenemos también una de las investigaciones importantes que hizo Chequea Bolivia y que se tituló Un coordinador de unidad nacional y un subgerente de las empresas de Samuel pagan publicidad de páginas que atacan a Tuto y a medios de comunicación. Y fíjense, las páginas detectadas son Día de la Democracia y Bolivia Maya. Sigamos, por favor. También esta es otra de las investigaciones de Bolivia Verifica y dice que el total invertido en propaganda para promover candidatos hasta el 13 de agosto fue de 2.3 millones de bolivianos. Y fíjense ese cuadrito, ustedes ven cuánto ha invertido cada uno de los candidatos. Les invito a poner la mirada abajo en Rodrigo Paz, donde dice que ha invertido 200 bolivianos, lo que quiere decir que esto no tiene que ver necesariamente con los resultados, porque ya sabemos que Rodrigo Paz ganó las elecciones. Sigamos, por favor.
lado tenemos esta última lámina que nos muestra el resultado de un trabajo conjunto que ha hecho el Observatorio de Desinformación Electoral, del que ha sido parte Bolivia Verifica y también Chequea Bolivia, y que el día de las elecciones ha identificado más de 45 contenidos desinformantes en la jornada del 17 de agosto. ¿Cuáles han sido esos contenidos? Resultados a boca de urna, que no existían, pero circulaban, fraude e inestabilidad institucional, habilitaciones e inhabilitaciones, alianzas, voto nulo, candidatos y propuestas. Bueno, con esa pequeña pincelada le doy la palabra a Patricia Cusicanqui, que es la que ha trabajado detrás del escritorio para pescar a los desinformantes, a la guerra sucia, a los autores, en fin. ¿Cuál es la impresión que tienes, Patricia, sobre esta campaña electoral y la circulación de información falsa? Adelante. Bueno, Mary, en principio creo que es importante mencionar un aspecto que yo creo que todos intuíamos, pero lo hemos visto. A diferencia de los anteriores procesos electorales, estaba contabilizando anoche antes de dormir, creo que hemos tenido cerca de 15 en los últimos 20 años, incluidos los subnacionales. Esta ha sido la campaña de las redes sociales, es decir, el espacio público que era copado por las candidaturas, por ejemplo, con caravanas seguidas de batucadas. Patricia, te tenemos un poquito entrecortada, no sé si pero además toda la fuerza, el dinero. Lo que hay que mencionar es que efectivamente las organizaciones políticas han hecho trampa, porque si bien la normativa electoral exige que los candidatos, las y los candidatos inscriban sus cuentas oficiales para hacer un seguimiento y fiscalización del proceso, una serie de, un conjunto de cuentas paralelas, con nombres falsos, o por ejemplo con alguna afinidad con el nombre del candidato o de la organización política, han operado todo el tiempo, incluso durante el silencio electoral, para promocionar las candidaturas, pero también para atacar al oponente. Creo que eso podría comentarte de inicio. Ahora quiero ir con Gustavo Pedraza. Gustavo, por favor, si es que podríamos hacer un análisis de ¿cuál es el impacto de esta guerra sucia y de esta desinformación que ha circulado en las redes sociales para la democracia y yo diría que también para los mismos candidatos? Adelante, por favor, Gustavo. Gracias, Mary. Primero, la guerra sucia es un recurso utilizado por las campañas ya hace bastante tiempo, pero cada cierto tiempo, bueno, mientras es más actual la campaña, adquiere mayor relevancia, lastimosamente. Hay empresas especializadas en este servicio. Especializadas, digo, uno es el estratega contratado, digamos, como tal, pero suelen ser otras las empresas o el estratega o los estrategas para la guerra sucia. Eso está en el campo del mercado electoral en todas partes, en todos los países, particularmente, bueno, Europa, Estados Unidos, en todas partes del mundo funciona el tema de la guerra sucia, ¿no? Y esto, como recurso, no le da ventaja o no le da beneficios netos a uno de los candidatos, sino que consiste en dañar la reputación y en bajar al contrincante. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda influye, ¿no? Estas guerras tienen que ver con investigaciones de la vida privada, revisión de archivos fotográficos, de videos, hemerotecas, son los espacios donde se hace ese trabajo de 10, 20, 30 años atrás, y buscan fotos, videos y los colocan, los editan, los descontextualizan algunos, o algunos son ciertos. La cosa es que es la peor parte de las campañas y lastimosamente ha habido incidencia de este tipo de actividades, de este tipo de campañas en estas y en anteriores campañas electorales, ¿no? Sin duda, le daña a la democracia como principio y le daña también diríamos, a la credibilidad que debería tener la gente o la política como campo de servicio público. Eso, ahí me detengo, querida, en medio. O sea, es una materia cuando les enseñan marketing político, digo, pregunto cómo, o tal vez una lección, ¿les enseñan a hacer esto en el marketing político? Yo no he estudiado
con rigor, digamos, todo el tema del marketing político. Sí, he cursado materias de campaña, pero no con guerra sucia. Yo decía, hay empresas especializadas en ese tema, o hay consultores especializados en ese tema, y bueno, pues no necesitan mucho estudiar, ¿no? Porque para hacer cosas como las que te he comentado, basta contratar gente que haga archivos, que revise archivos, que lance mensajes, pero sin duda es parte. Y yo creo que todas las campañas, al menos es lo que yo vi en estas elecciones, no todas, ¿no? La gran parte de las candidaturas tenía una línea de guerra sucia. Entonces nos queda claro que no es una campaña que busque sumar votos, sino que busca restarle votos al oponente, ¿no? Y de eso hemos visto mucho durante la etapa del silencio electoral, que ha sido básicamente la etapa de mayor ruido electoral, podríamos decir, a través de las redes sociales. Vamos con Karina Olarte, por favor. Karina, ¿qué podemos hacer desde la sociedad para, no sé, ponernos un escudo, ser resilientes? ¿Qué hacer para enfrentar esta ola y avalancha de desinformación y de guerra sucia que se presenta en las campañas, en particular en la boliviana, y ahora se viene la segunda vuelta, ¿no? Nos van a servir los consejos para de aquí a los siguientes 2 meses. Bueno, creo que primero es interesante ver de que, claro, no es un fenómeno nuevo, ¿no? Porque evidentemente en la historia tanto de la política y el periodismo, creo que se ha venido un poco desarrollando en diferentes momentos históricos y se ha ido perfeccionando, yo diría, el tema de la guerra sucia y ahora sumado a ello la desinformación. ¿Por qué perfeccionando? Porque, bueno, tenemos formas, métodos, canales ahora de distribución y acceso también a información que puede ser falsa o verdadera, pero que se manipula justamente para construir una narrativa en contra del otro, ¿no? Entonces, a ver, el problema es de que esta guerra sucia y también la desinformación circulan mucho por espacios de comunicación cotidiana y familiar, como tú mostrabas justamente en los datos del inicio, ¿no? Por TikTok, por WhatsApp, por Facebook, que son espacios por donde se genera una dinámica, digamos, de las amistades, de las familias, etcétera, y es difícil de controlar, ¿no? Entonces, en la lógica de buscar algunas recomendaciones, pues es bien importante lo que siempre decimos cuando enfrentamos un bulo o una desinformación, siempre preguntarnos de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene esto que estoy viendo, que estoy leyendo? Tener atención a detalles. Las verificadoras son muy hábiles en esto y tienen pues mecanismos, toda una estructura para hacer, para ir haciendo el rastreo, para ver la fuente de desinformación, pero los ciudadanos comunes, las personas comunes que estamos en el WhatsApp, en el Facebook, necesitamos tomar mucho más atención, ser responsables, también ser empáticos, ¿no? Porque la idea para mí siempre es agarrar y si esto que estoy leyendo y que quiero compartir podría estar yo, o sea, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, ¿lo difundiría? ¿Qué consideraría y qué pensaría? Entonces, ahí este término que hace unas pocas décadas ha comenzado a trabajarse dentro de tanto las universidades como de otros espacios es la alfabetización, ¿no? Porque ya somos ciudadanos digitales y el hecho es cómo ejecutamos y cómo vivimos esa ciudadanía digital. Y ahí va la responsabilidad, deberes y derechos, para comenzar también. Entiendo, sí, sí, claro, tenemos obligaciones, tenemos una corresponsabilidad como ciudadanos, ¿no? De no consumir todo aquello que nos llega como píldoras cuadradas, ¿no? Sino que preguntarnos, analizar, de eso también vamos a ir hablando en los siguientes minutos. Pero tengo entendido que ya está de vuelta Patricia Cusicanqui y quiero saber si es que ahora sí tenemos una mejor señal para que la podamos escuchar. Ella estamos teniendo una mejor conexión, creo. Ella al principio nos hablaba de que esta es la campaña de las redes sociales y que los candidatos han hecho trampa. Patricia, ¿hay algunos candidatos que han hecho más guerra sucia que otros? Ustedes han hecho un ranking. ¿Cuál ha sido tu percepción sobre el comportamiento de cada una de las campañas durante este proceso? Efectivamente, Mary, ha habido una enorme contaminación del proceso electoral
Y esto se ha evidenciado en campañas coordinadas, ¿no? Por ejemplo, en la investigación que hemos hecho acerca de la inversión de cerca de 200.000 bolivianos en dos páginas concretamente, Click News y Bolivia News, habíamos logrado advertir que gente que trabajaba cercanamente al candidato Manfred Reyes Villa era quien generaba contenidos fabricados para afectar las candidaturas de Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina. ¿Qué estrategias han utilizado? Y esto es muy interesante conversarlo y que la gente sepa. Suplantan la identidad de medios de comunicación serios y tradicionales. En este caso han suplantado la identidad de CNN, Telemundo y la BBC para crear informaciones que afectaban a Jorge Quiroga y a Samuel Doria Medina. Por ejemplo, en el caso de Jorge Quiroga, decían que estaba recibiendo, o sea, era una noticia de la BBC en sentido de que Jorge Quiroga era investigado porque recibía financiamiento del gobierno ruso. En el caso de Samuel Doria Medina, el titular del CNN decía que estaba siendo investigado por la DEA porque el narcotráfico estaba financiando su campaña. Entonces, por ejemplo, este es un método de desinformación muy utilizado por los desinformantes. Servirse del prestigio y de la credibilidad de medios serios de comunicación para crear noticias que obviamente son fabricadas y que impactan en el electorado. Entonces, lo que hacían los desinformantes era ponerle dinero a estos videos que circulaban masivamente. Han llegado a tener más de 1 millón de visualizaciones estos videos en todo el tiempo en el que han sido publicitados, ¿no? Y en el otro caso, mencionabas tú la investigación también que han hecho nuestros colegas de Chequea Bolivia, efectivamente, una parte del equipo vinculado a Samuel Doria Medina ha invertido dinero para afectar la candidatura de Jorge Quiroga. Entonces, las reglas pueden estar claras, pero como bien decía al inicio Gustavo, la guerra sucia es una práctica de siempre, solamente que ahora ha cambiado de formato y este formato se amplifica no solamente por las redes sociales, sino por los algoritmos y por la huella digital que dejamos los usuarios, porque vamos consumiendo algo, le vamos dando like y obviamente esta información, sin pedirlo, nos encuentra. Sí, evidentemente así es, nos llega según nuestras creencias, además, ¿no es cierto? Según lo que queremos nosotros creer por quién votar, en fin, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué hacer con esta situación? Gustavo, ¿usted cree que el Tribunal Supremo Electoral debería tomar cartas en el asunto o definitivamente las redes son un espacio de libertad donde podemos actuar e interactuar sin ninguna restricción? Tengo entendido que antes, por ejemplo, habían limitaciones que hacía el Tribunal Electoral a los medios de comunicación, porque claro, eran controlables, eran unos cuantos canales, unas cuantas radios y unos cuantos periódicos, pero las redes son un mundo ancho y ajeno. Adelante, Gustavo. Es muy difícil regular el campo de las redes. Bueno, son más de 7 millones de ciudadanos en Bolivia que tienen acceso a redes. El Tribunal Supremo Electoral sí puede regular aspectos esenciales. Creo que lo está haciendo para la segunda vuelta, ¿no? Creo que puede, así como ha identificado, por ejemplo, Bolivia ha identificado que de una candidatura se le hacía guerra a otras y viceversa. Eso, por ejemplo, puede ser regulado, puede ser sancionado, porque eso la norma lo establece, ¿no? Pero yo creo que hay grandes vacíos también en el proceso electoral, vacíos normativos, porque ha sido la velocidad del desarrollo en redes ha sido muy alta y la velocidad del desarrollo en normativa es siempre lenta. Yo considero que sí se pueden regular los temas esenciales desde el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Pero es imposible regular, controlar todo, porque el anonimato, ¿no? El anonimato, por ejemplo, es parte esencial, diríamos, de la guerra sucia. Y yo creo que lo que han hecho empresas rusas, lo que han hecho en Reino Unido, lo que han hecho en Estados Unidos en las candidaturas de Trump, o sea, eso nos revela de alto, high tech, digamos, de altísimo conocimiento especializado, ¿no? En esta materia para poder incidir en el campo electoral. Yo creo que no se va a llegar a regular completamente las campañas, pero sí puede regularse aspectos, por ejemplo, con sanciones para los partidos o candidaturas que estén promoviendo ese tipo de actividades, pero los anonimatos en redes yo creo que son muy difíciles también de identificar, ¿no?
Claro, el problema es que las verificadoras son solo dos en Bolivia, ¿no? Y capaz solamente han encontrado dos casos grandes porque, bueno, han enfocado sus esfuerzos ahí, pero pueden haber muchos más y tal vez una sanción no va a llegar a todos los responsables, ¿no? Puede llegar solo a los que han sido objeto de la investigación de las verificadoras. Eso puede ocurrir. A propósito de lo que decía Gustavo, quiero invitarles a escuchar un pedacito de una entrevista que dio el vocal Gustavo Ávila a la red Herbol este fin de semana, donde habla justamente de la necesidad de hacer cambios en la legislación boliviana para regular el tema de las redes sociales y la guerra sucia. Adelante, por favor, con ese video. Yo voy a rescatar las palabras del jefe de misión de observación electoral de la Unión Europea. Él claramente dijo, este no es un problema en Bolivia, es un problema que están atravesando muchos países cuando tienen elecciones, porque se nos hace muy difícil controlar las redes sociales. Entonces ya estamos recurriendo a plataformas, nosotros hemos hecho una alianza en este proceso electoral con más de 20 plataformas como Chequea Bolivia, Bolivia Verifica, para que nos ayuden, pero es una guerra complicada. Exactamente. De hecho, después él dice que van a hacer un proyecto de ley de reforma de la ley de régimen electoral y que la van a enviar a la Asamblea Legislativa para que haga estos cambios. Karina Olarte, ¿qué opinas sobre esa posición del Tribunal Electoral? ¿Será que es un campo para regular o será que las redes sociales son un espacio de libertad donde nada tiene que hacer el Estado? Adelante. La principal discusión aquí es hasta dónde está nuestra justamente libertad y hasta dónde se restringe y también nuestra responsabilidad, ¿no? Por el momento es muy complicado, es muy difícil, es un espacio de expresión de la libertad de expresión, pero evidentemente tenemos que pensar desde dónde nos estamos expresando, cómo están circulando estas formas de participación, porque también son participaciones políticas. Y ahí vamos a sopesar, pues, que va a haber participaciones positivas, ¿no es verdad?, que construyan, que tengan un desarrollo crítico, analítico, etcétera, y vamos a tener también lo que no corresponde. Entonces, si habría una regulación, pues, ¿qué criterios serían los que determinen si una expresión, una posición y una opinión van a ser adecuados o no? Entonces, ahí viene también aspectos deontológicos que hay que analizar, ¿no? No solamente el derecho y la posibilidad de expresarnos, sino con qué criterios, quién va a regular, es algo que está fuera, o sea, que no, está descontrolado, pienso yo, ¿no? Porque la propagación de las expresiones, ya sean desinformativas o no, digamos, y sobre todo la desinformación en el plano electoral, pues causa impacto en la población, pero además está utilizando lo que tú ahí decías, ¿no? Está utilizando un algoritmo, está utilizando la forma en la que sabe cómo se va a ir, digamos, difundiendo, y además está utilizando un formato que realmente también es difícil controlar, ¿no? Es un formato que pega mucho, ¿no? Que es un formato efectivo. Por ejemplo, el TikTok lo ha leído muy bien para tener el formato que tiene, ¿no es verdad? Con videos cortos, emocionales, que son fáciles de viralizar. Entonces, mientras se determina qué es lo adecuado o no y qué se puede controlar o no, pues ya han pasado 2 o 3 meses, digamos, como para normar. Entonces, pienso que es muy, muy, muy difícil, muy complicado. Tenemos, digamos, situaciones en las que no sabemos, son cuentas falsas, entonces todo este rastrillaje requiere todo un aparato, pero a la vez estás también jugando con la libertad de expresión que también debemos defender. Entiendo, sí, un tema bastante complejo. Vuelvo con Gustavo Pedraza para preguntarle dos asuntos. Uno, sobre el tema de los financiamientos de los partidos, tomando en cuenta que se requiere dinero para hacer guerra sucia, para hacer desinformación. Esto sí está normado en la ley boliviana, el Tribunal Electoral puede tomar cartas en el asunto sobre el tema. Y segundo, ¿cómo se viene la segunda vuelta, Gustavo? ¿Usted cree que se viene igual o más feroz? Es nuestra primera experiencia como democracia boliviana
boliviana para ir a una segunda vuelta. ¿Usted cree que vamos a estar, vamos a llevar adelante una campaña limpia, en paz, o se viene un poco complicada? ¿Cómo la ve? La primera parte, yo creo que sí hay posibilidades, hay materia para regular, porque en el campo penal, o sea, se afecta la reputación, es decir, hay delitos penales que se cometen a través de redes sociales, porque al atacar a alguien de un tema que es falso, ¿no? La injuria, la calumnia, son tipos penales. Lo que hay que identificar ya es, por ejemplo, es prueba un video. ¿Cómo identificamos al autor del video, de su difusión? Eso está tipificado como un delito, pero ¿cómo se hace? Tecnológicamente hablando, ya hay que desarrollar mecanismos para la identificación de la identidad de quien propaga, ¿no? Entonces, respecto a ello, yo creo que sí es posible regular desde el Tribunal Supremo al entregar dinero a los partidos. Bueno, tiene derecho, la ley así lo establece además, ¿no? A que se regule en qué se va a utilizar, porque tiene que rendirse cuenta, tiene que recibirse una rendición de cuenta de todos los partidos que reciben financiamiento desde el Estado, desde el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Eso está establecido. La segunda parte, ¿cómo se viene? Yo creo que casi más intensa, diría yo. Hay menos puntos, ¿no? Antes eran 8, 9, ahora son 2. Entonces, desde las 9 de la noche del 17 de agosto se ha iniciado un proceso de polarización en un nuevo contexto, donde los protagonistas ahora son 2 y donde progresivamente ha avanzado una, diría yo, una especie de guerra contra uno de los candidatos, en este caso Rodrigo Paz, ¿no? Con una, diríamos, intensa campaña, ¿no? Utilizando los mismos métodos que se utilizaron en la primera parte de la campaña antes del 17 de agosto. Yo percibo que pese al esfuerzo del Tribunal Supremo, que lo está haciendo bien, el intento de sancionar o prevenir la guerra sucia, pese a ello yo creo que va a seguir, ¿no? Entonces, esa lucha intensa no va a pararse. La disputa por el poder en cualquier parte del mundo siempre es dura y es muy aguerrida. Yo creo que va a ser así, ¿no? Lastimosamente esto cubre, impide conocer con mayor claridad propuestas económicas, equipos de gobierno, proyecciones, etcétera, etcétera. Me parece que a partir del 19 de octubre en la noche recién vamos a poder ver ahí con claridad qué es lo que probablemente suceda en este país, pero todos los medios y todos los partidos que apoyan a cada uno de los dos van a estar ahora sumidos en la guerra electoral para la segunda vuelta. Gustavo, usted habla de polarización y será que estamos ante el reflote de la polarización que se ha generado durante los 20 años del MAS, es decir, han vuelto cuestiones, por ejemplo, como cuestiones étnicas, cuestiones regionales, al ámbito de la discusión y de la polarización. Sin duda, y eso no le hace bien al país, ¿no? Estamos saliendo de una polarización donde la gente ha votado por una reconciliación, por puentes, por diálogo, por solución, pero fundamentalmente por cambios profundos. Por eso ha votado el país, porque la matriz de este cambio el 17 de agosto es el 87-85% de gente que quería un cambio profundo. ¿Por qué no ganaron los candidatos tradicionales? Porque se los relaciona con la política del pasado. ¿Por qué la guerra sucia les hizo daño a los candidatos tradicionales? Porque la gente recordó que ese es un recurso de la vieja política, de la política que no ayuda a resolver problemas, sino ayuda solamente a pelear y a polarizar. Entonces la gente, la gran mayoría de la gente no quiere polarización, no quiere peleas de partido, no quiere acusaciones de unos a otros, lo que quiere es que le resuelvan los problemas de la salud, del empleo, de los precios de la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, estamos entrando a una espiral que puede ser de alto riesgo, porque el masismo que ha sido derrotado el 17 de agosto está latente. No es que ha sido borrado el mapa. El masismo no está representado por el único diputado en la Asamblea Legislativa, sino también hay que tomar en cuenta su presencia territorial y los votos no válidos, que en realidad proyectan mucho más fuerza que un diputado en la Asamblea Legislativa.
Bueno, entonces se nos viene evidentemente una campaña difícil, una campaña mucho más intensa y lamentablemente también con visos de posible guerra sucia y desinformación. Pero la idea es contrarrestarla, la idea es utilizar todas las armas que tenemos como sociedad o como medios, en este caso como verificadoras, para seguir adelante. Tengo entendido que Patricia está tratando de conectarse, pero tiene algún problema. No sé si Patricia nos escuchas. No. ¿Aló? Patricia. Aló, Mary, ¿me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos, Patricia, te Bueno, escuchamos. mil disculpas, estoy en el corazón de la zona sur de La Paz y el internet nos juega la mala pasada de toda la vida, ¿no? Lo que prueba que realmente es un asunto no resuelto hasta ahora. Atenta a tu consulta, por favor, No, creo sí, que la cámara no se activa. Sí, ok, lo que queríamos preguntarte es que ahora se viene la segunda vuelta. ¿Qué cosas hará Bolivia Verifica para contrarrestar esta ola de desinformación que probablemente se viene, nos dice Gustavo Pedraza, porque es más intensa la situación, porque ahora solamente son dos fórmulas, dos candidatos, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo hacen ustedes para investigar un caso? ¿Les llega un dato o es que investigan a todos? Porque, claro, existe la preocupación de que de pronto miran a un candidato y los otros candidatos que también podrían estar haciendo guerra sucia no están siendo investigados. ¿O cómo sucede? Adelante, Patricia. Esta es una muy buena pregunta, Mary, y comienzo respondiendo precisamente la última parte. Bueno, tenemos un sistema de observación, un observatorio de la desinformación electoral que hemos conformado precisamente para este proceso electoral. Nuestro equipo está conformado por un grupo de periodistas especialistas en la verificación de datos. Y lo que hacemos todos los días de manera manual, porque funciona muy bien, es ingresar a las redes sociales y buscar con palabras claves información relacionada con los comicios. Por ejemplo, podríamos haber puesto en su momento fraude, padrón, asientos fantasmas, ese tipo de términos que circulan con cargados de desinformación. Pero también, por supuesto, ponemos los nombres de los candidatos, de absolutamente todos. Entonces, de alguna manera, nosotros entrenamos también a nuestro algoritmo y al día siguiente, cuando empieza la jornada, nuevamente nos va saliendo bastante información relacionada con todos estos temas que nosotros hemos buscado de manera deliberada, si se quiere, ¿no? Entonces, nuestro radar se alimenta de los algoritmos que también nosotros vamos creando y eventualmente borramos todo nuestro historial y volvemos a poner otros términos que aparecen y son importantes porque necesitamos precisamente lo que tú dices, tener la mayor cantidad de contenidos de todo lado, es decir, la pluralidad es una característica del trabajo del periodismo y del fact-checking también. Así encontramos algunos contenidos que nos parecen que en realidad llamamos incidentes sospechosos de desinformación o rumores, y en ese sentido nosotros vamos analizando aquellos que podrían tener algún tipo de evidencia, ¿no? Que sustente, o que ya sea para desmontar la desinformación o para más bien ponerle la etiqueta de verdadero. Es un proceso delicado, toma tiempo y como tú bien has dicho, hemos recibido en algún momento ataques en sentido de que pudiéramos estar favoreciendo alguna candidatura en la verificación de datos, lo cual por supuesto no tiene ningún asidero. Ustedes pueden ingresar a nuestras páginas, a nuestras redes sociales y podrán ver que verificamos contenidos relacionados con absolutamente todas las candidaturas. Efectivamente, hay volumen superior en algunos casos. Claramente, al final del proceso de la primera vuelta, había muchísima desinformación vinculada a Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo, sobre todo en ellos. Y en este momento, obviamente, la información se va a direccionar naturalmente hacia los dos candidatos que van al balotaje. Con respecto a qué vinculada, Patricia, cuando dices vinculada, ¿significa que ellos eran víctimas de desinformación o eran las campañas que desinformaban? En ambas cosas. En la mayoría de los casos, Jorge Quiroga suele ser más víctima de desinformación, por lo que nosotros hemos logrado establecer, ¿no? No hemos detectado algún contenido desinformante que haya sido promovido desde alguna cuenta afín o paralela a la de Jorge Quiroga. Pero tenemos casos en los que todos los candidatos son víctimas, pero de alguna manera suponemos que sus equipos podrían estar por detrás también generando desinformación para afectar al contrincante. Decía hace un momento un dato importante que decía Gustavo, o sea,
Hoy se contratan empresas, incluso internacionales, para generar contenidos desinformantes y polarizantes. Algunas son empresas de marketing comunicacional, son empresas de estrategia política que operan desde detrás. Nosotros, por ejemplo, habíamos detectado que en algunos casos se hacían pagos a Meta, particularmente porque todavía en TikTok no se puede publicitar en Bolivia. O sea, el momento en que se abra ese canal va a ser una bomba. Pero en este momento en Meta, los financiamientos no solamente salían de Bolivia, sino también de México y España, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es llamativo. Puede ser que porque hubieran contratado alguna empresa internacional o también, y hemos llegado a pensar eso, el hecho de que como en Bolivia no puedes pagar mucho dinero con las tarjetas por esas restricciones del uso de dólares, han recurrido a gente que lo estuviera haciendo afuera. Entonces, establecer efectivamente o con certeza quién está detrás es muy difícil. Lo que hace la verificación es darnos algunos indicios para atar cabos y aproximarnos a algún tipo de verdad. Bueno, eso es pensar bien, de buena fe, ¿no? Para ti creer que es por el tema de la falta de dólares que les están haciendo el favorcito desde otros países, pero también podría suceder que existen financiamientos de esos países, de algunas fuerzas políticas de esos países que están sponsoreando a otras fuerzas políticas de Bolivia, ¿no? Que están metiendo las narices y la billetera a la campaña boliviana. Bueno, nos escribe Carlos Rodrigo Zapata, nos dice: Mary, creo que el problema de fondo no es la guerra sucia, es el desconocimiento de la realidad. Se convierte a Lara en un gran líder, pero ello se debe a que las masas informales requieren de favores y prebendas estatales para ayudar en sus condiciones de subsistencia. Los candidatos no tocan el tema de los obstáculos estructurales, tales como informalidad, depredación ambiental, economía delincuencial, desinstitucionalización, razón por la que los informales no encuentran alternativas y prefieren buscar a quien pueda proveerles lo que quieren sin cambiar nada. Las elecciones ya fueron, ganó Paz Lara y se garantizó la continuidad del populismo de corte masista. Estamos más perdidos que nunca, nos dice. Este tema lo hemos analizado en el anterior programa para ver qué era, si era masismo, era populismo, era derecha, era izquierda. Agradezco a Rodrigo por habernos enviado esta opinión. Sin embargo, hoy día nos vamos a focalizar un poquito más en el tema de la desinformación porque también nos preocupa y nos gustaría que tengamos armas para enfrentarla, ¿no? Quiero invitarles a escuchar otra vez al vocal Gustavo Ávila, porque él habla de otro tema que está muy relacionado, habla del tema de las encuestas y dice que va a pedir que no haya más encuestas porque cree que las encuestadoras se han equivocado e incluso insinúa que habrían manipulado. No dice esa palabra, lo escuchemos. Es un problema que venimos arrastrando desde el 2016. En cada proceso electoral las encuestas fallan. Y lo único que se está desprestigiando es ese mecanismo que en un proceso electoral es valioso, pero lastimosamente en Bolivia se está deslegitimizando por los errores que están cometiendo. Entonces, no, hay que hacer cambios drásticos en la norma, hay que incorporar sanciones a las encuestadoras para hacerlas más responsables. Gustavo, ¿qué opinas sobre esa posición del vocal Ávila? ¿Acaso no es democrático que todo el mundo pregunte a todo el mundo lo que está pasando? Él insinúa que hay algo detrás, ¿no? Adelante. Bueno, primero que la estadística es una ciencia, o sea, no, bien practicada, bien ejecutada, yo creo que debe tener el respeto de todos los ciudadanos. Una cosa son las encuestas bien hechas y otra cosa son las manipuladas. ¿Qué es lo que hay que ver en el caso de las encuestas que estaban autorizadas? Primero, los márgenes de error. En todas las encuestas que yo he visto, al menos publicadas, estadísticamente había un empate entre dos candidatos, pero periodísticamente los titulares, digamos, decían que había uno que estaba primero. Bueno, se imponía el titular periodístico a la realidad estadística. Segundo, las muestras, para tener una muestra grande del país, son inversiones costosas. O sea, imagínense que cubran muestras de área rural de Chuquisaca, Potosí, La Paz, la Amazonía. O sea, ir por dos encuestas a una comunidad alejada. Eso es otra de las limitantes. Tercero, yo creo que las encuestadoras han hecho un trabajo en función también a los costos a los que ellos tienen, ¿no? Bajo sus actividades. Cuarto,
La última encuesta, por ejemplo, la publicada el 10 de agosto, el trabajo de campo quiere decir la encuesta como tal se hizo unos 10 días antes, ¿no? O 15 días antes suele ser. Asumamos que se lo hizo la última semana de julio. Entonces estamos hablando de que del último día de una encuesta autorizada para ser publicada, que se publica el 10 de agosto, el último día de trabajo de campo ha podido ser el 25 de julio, ¿no? O el 30 de julio. Entonces son 17 días que hay que hasta el día de la encuesta. En 17 días puede haber un suceso importantísimo. Cada día cambian las preferencias. Y había tendencia. En este caso, la única tendencia de subida era la de Rodrigo Paz. Pero esa tendencia continuó los 17 o 20 días donde no se hicieron encuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre van a haber diferencias entre lo que resulte el día de la elección y lo que se publique el último día de autorización para las encuestas. Me parece que esos temas hay que tomarlos muy en cuenta, más aún cuando las redes sociales han cobrado más protagonismo y para ellas no hay silencio electoral, sino que se hace ruido hasta las últimas horas, incluso el mismo día de la elección. Eso genera un cambio importante y creo que había un 30% de indeciso, siempre hubieron entre que querían blancos, no querían a nadie, pero sí querían cambio. Y lo que vimos el 17 es eso. La gente votó por una candidatura nueva que no había estado en los últimos procesos electorales como tal. Me parece que eso puede considerar. Tengo la impresión de que más que voto indeciso es voto oculto, ¿no? Que los bolivianos tenemos la costumbre de ocultar nuestra decisión. Sí, Karina, ¿tú qué opinas sobre el tema? ¿Crees que hay una tendencia a guardar ese dato? Como el voto es secreto, digamos, la gente prefiere no decirlo o tal vez por estrategia. Es posible que haya un voto oculto porque recordemos de que las encuestas están respondiendo a la incertidumbre, ¿no? Entonces tratan de dar la información que reduzca la incertidumbre, pero yo sumaría ahí otros elementos más. ¿Qué hacemos con los datos de la encuesta? Por ejemplo, establecemos toda una serie de análisis sobre estos datos, ¿no es verdad? Y ahí tenemos los analistas, los líderes políticos o los líderes de opinión, etcétera, que se debe trabajar y se debe analizar también estos aspectos que dice don Gustavo Pedraza, o sea, esa transparencia de dónde vienen, cuándo han sido hechas, qué posibilidades hay de los cambios, y no la lectura dura de como si esto sería escrito en piedra, ¿no? Entonces, hay evidentemente el voto oculto, hay el voto que puede ser también engañoso porque puede haberlo dicho de manera diferente. Algo que a mí me preocupa relacionado a esto es de que en muchos casos los resultados de las encuestas y estos análisis posteriores y y más aún las encuestas que son falsas están contribuyendo a la mayor polarización política, ¿no? Entonces se vuelve una polarización crónica que en realidad ya no tenemos tal vez una mirada de, está más a la izquierda, más a la derecha, pero a mí me preocupa mucho y lo he visto, creo que desde el 17 por la tarde, que se ha vuelto grave esta situación, porque he visto de que está dañando el tejido social, ¿no? No sé si necesariamente por datos de encuestas, por la desinformación, pero el mundo social que está influido tal vez por los datos de las encuestas en este caso, ahora ha transitado hacia el mundo social cotidiano, familiar, de las amistades, etcétera. Este mundo cotidiano está siendo dañado porque ahí está también bien inserta la polarización, está dañando relaciones, está afectando las relaciones familiares, etcétera, y no estamos sabiendo manejar esto. A eso se suma esta forma en la que, por ejemplo, los líderes de opinión en el estudio de la opinión pública tradicional ahora se han convertido en influencers, ¿no? Y los influencers son ahora también los que están
transmitiendo aspectos de dicha polarización y que en algunos casos también tienen información de segunda o de tercera mano que va a ser el referente, digamos, a través de las redes. Ahora es difícil a veces conversar entre las personas que piensan diferente, antes tal vez lo podíamos hacer, se polarizan los unos y los otros, ¿no? Los que apoyan a un lado y los que apoyan al otro, y esta discusión que debería fortalecer la democracia, ¿no? Una discusión sana, se ha vuelto una discusión más emocional, más personal, más afectiva, digamos, más que analítica, crítica y racional. Y eso me preocupa mucho, que la democracia desde el tejido social más cercano, desde la familia, los amigos, etcétera, hasta lo público, se está deteriorando mucho. Karina, coincido contigo. Gustavo también hablaba del tema de la polarización. Sin embargo, mi pregunta para ti, mi repregunta es, ¿esta polarización tiene las mismas características que tuvo durante los 20 años que gobernó el MAS o es diferente? Es diferente, es una polarización diferente porque los elementos simbólicos son diferentes, las narrativas son diferentes y ahora estamos en un espacio donde las dos fuerzas, por ejemplo, se consideran ya presidenciales o presidentes, ¿no? Y vicepresidentes y han afectado mucho a una polarización. Ya no estamos en esa polarización de indígena, de inclusión, etcétera, sino estamos en otro espacio simbólico diferente y por lo tanto yo diría que hay una resignificación de la práctica ciudadana y de la, digamos, de la lógica de la política que estamos viviendo en este nuevo periodo preelectoral de un mes. Bueno, te decía, es la pregunta con segunda intención, ¿verdad? Porque se dice que los mismos actores que han estado durante el gobierno del MAS aglutinados en el bloque popular en torno a la sigla del MAS, ahora lo están en torno a la sigla del PDC. Bueno, yo quiero ir terminando el programa agradeciéndoles profundamente por haber participado. Su despedida, Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación primero. Hay que ser rigurosos en el voto. Se ha avanzado mucho. Las consecuencias de ese gran avance del 17 de agosto ya son las libertades que se le está dando a los presos políticos, algunos de ellos, pero me parece que lo que viene de aquí a octubre, al 19 de octubre, va a ser muy intenso, pero no hay que perder el norte. El norte no es derrotar a un candidato o ahí, el norte es recuperar el país, recuperar la estabilidad, el bienestar, la esperanza, no hay que perderla. Y finalmente, después del 8 de noviembre, viene lo más duro. No va a ser un proceso tranquilo, va a ser un parto doloroso, pero no debemos no perder la esperanza. Hay que darle campo, espacio a la esperanza, porque lo último sería que seamos pesimistas y que digamos que ninguno sirve. No, yo creo que hay que darle oportunidad al que mejor nos parezca y hay que mantener la esperanza de que nuestro país va a ir por un nuevo rumbo. Muchas gracias. Sabemos, Gustavo, que lo que se viene es duro, sin embargo, ojalá prime el diálogo, porque hablando se entiende la gente, se dice, ¿no? Nos escribe también Tita Amaro, antes de despedirnos, dice, resumen, populismo otra vez por el aletargo acrítico de las personas. Sonoros cantares repitan libertad, libertad, libertad. Dice. Bueno, Karina, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Gracias a ti, Mary, por la invitación. Yo me despido un poco con el mensaje de tenemos derecho a la comunicación y a la información. Una información fiable que deberíamos de defenderla, de buscarla y de trabajar por ella. La desinformación nos desgasta, la desinformación también nos polariza, la desinformación nos engaña, nos lleva a mayor incertidumbre y deteriora ese tejido social del cual hablamos. Entonces creo que como ciudadanos, ciudadanas, como políticos, políticas, candidatos y candidatas, es importante comprometernos con una información y una democracia creíble, confiable, en base justamente a este derecho al acceso, acceder a información confiable, real y a la comunicación, a la expresión de nuestras ideas.
Así es, está en manos de los candidatos, en manos del Tribunal Supremo Electoral, en manos de los medios y en manos de las verificadoras y sobre todo en manos de nosotros, de la sociedad civil, que podemos poner nuestra cuota aparte para que tengamos esos derechos, entre ellos el derecho a una información transparente, verdadera sobre todo, tomando en cuenta que circula mucha desinformación por las redes sociales. Les agradezco a ambos y también a Patricia, que si nos está escuchando, gracias Patricia por haberlo intentado todo, pero lamentablemente esta vez no se pudo concluir con ella aquí en el programa. Quiero leerles un pedacito de nuestro editorial, lo encuentran completo en nuestra página web sumandovoces.com.bo, titula Las lecciones de las elecciones. Las elecciones generales 2025 en su primera vuelta dejaron profundas lecciones de democracia y nos señalaron el camino para encarar la situación de crisis a través de la institucionalidad, el diálogo y los consensos. Sin embargo, lo que deslució la campaña electoral fue la guerra sucia y la desinformación generada por las propias campañas de los candidatos, según investigaciones realizadas por las dos verificadoras que existen en el país, Bolivia Verifica y Chequea Bolivia. El desafío ahora es llegar a la segunda vuelta también en paz. En pocos días, la campaña dio visos de una renovada polarización, lo que podría generar tensiones no solo entre los candidatos, sino entre la ciudadanía. Ante esta situación, los postulantes a la presidencia deben ser conscientes de la importancia de evitar la guerra sucia, la desinformación y la estrategia polarizadora entre uno y otro bloque. De esta manera, cuando cualquiera de las dos fórmulas asuma el gobierno, le será más fácil lograr alianzas con el circunstancial contrincante. Los bolivianos y las bolivianas no podemos permitirnos el lujo de continuar la confrontación porque la dimensión de la crisis nos obliga a dialogar y a concertar, porque hablando se entiende la gente. Les agradecemos por habernos seguido en este programa con accidentes tecnológicos ajenos a nuestra voluntad y como siempre les invitamos a que la próxima semana nos acompañen en otro espacio que tiene que ver con eso de promover una cultura democrática en nuestro país en el marco del proceso electoral que va por la segunda vuelta, una segunda vuelta histórica. Es la primera vez que Bolivia va a votar solamente entre dos candidatos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.